Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a empezar la clase de la asignatura de tributación. Chicos, disculparán el sonido interno, pero es del lado poco cercano a mi domicilio, entonces no puedo hacer que eh, no haya bulla, ¿no? Entonces, vamos a ver la asignatura de tributación. Y antes de empezar, yo quisiera preguntarles a ustedes o que uno de ustedes se gane un puntito de actuación y que me diga qué entiende por IVA. Recuerden que yo les mandé a investigar acerca de algo del IVA, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué entienden por IVA? ¿O qué es el IVA? Alguien que me alce la manito y que pueda tener su actuación, un puntito de actuación en la clase del día de hoy. A ver, aquí tengo dos manitos levantadas. Le voy a ver, Fabiola, dígame, la escucho. El IVA es una sigla de impuestos sobre el valor añadido de impuestos sobre el valor agregado, impuesto que grava el valor añadido o agregado de un producto en las distintas fases de su producción. Muy bien. A ver, aquí tengo otra manito. Ya voy a agregar a Fabiola su participación. Karen, la escucho, dígame. El impuesto del IVA es un grava de valor de las transferencias locales y e importaciones de bienes e inmuebles. Muy bien, Karen. Ya, aquí yo le voy a agregar la participación, Karen Quijije. Ya, Alejandro, cuénteme, ¿qué usted investigó acerca del IVA? Que el IVA es el impuesto pagado por el consumidor final y determinado de bienes y servicios en el Ecuador, Muy bien, y que la ah, tarifa general es del 12%. muy bien. Han tenido buenas respuestas, al parecer han investigado muy a fondo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora sí acerca de lo que es el IVA. Aquí tenemos impuesto al valor agregado, IVA, ¿verdad? Impuesto al valor agregado es el significado de estas siglas IVA, ¿verdad? Hasta aquí se da cuenta de estas siglas IVA, ¿ya? Ese es las siglas que se utiliza, pero su significado es impuesto al valor agregado. ¿Qué es y para qué sirve? Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. ¿Verdad? Entonces, hablamos acerca de lo que es el IVA. Muchos de ustedes al momento de realizar alguna compra, ¿verdad? Usted se da cuenta que le desglosan este impuesto, que es el IVA, ¿no es cierto? El IVA es un porcentaje del 12 y 0%, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a colocar, este color no se me hace, ustedes, ya aquí está bien, aquí está, 12% y tenemos el 0%. Gracias Karen por haber encendido la cámara. Asimismo, los demás compañeritos que enciendan la cámara para poder trabajar mejor. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, para el 12% del IVA, ¿verdad? Que es un impuesto, el IVA, nosotros tenemos aquellas cosas como los servicios prestados. En este caso, por ejemplo, yo estoy dando un servicio de consultoría, estoy dando un servicio de publicidad. Todos esos tipos de servicios van a tener un agravamio del IVA del 12%. ¿Y cuáles van a ser las cosas que van a tener 0%? Las cosas que van a tener el porcentaje del 0% IVA son aquellas cosas de primera necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, la comida, los medicamentos, ¿verdad? Esas cosas que son de primera necesidad van a aportar como IVA del 0%. Y las del 12% son cosas de segunda necesidad. Por ejemplo, usted compra un carro, una casa, un bien inmueble, presta un servicio, compra equipos tecnológicos, equipos de oficina, todos esos tipos de servicios o de compras van a llevar el 12%. Más adelante vamos a ver acerca de lo que les estoy explicando para que usted pueda entender. Entonces,
El IVA es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales, importaciones de bienes y muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. ¿Quién debe pagar? El impuesto al valor agregado IVA, ¿quiénes lo deben pagar? Todas las personas y sociedades que presten servicio y o realicen transferencias o importaciones de bienes deben pagar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, si yo soy un contribuyente, una persona natural o una sociedad que estoy prestando mis servicios y, por ejemplo, mi servicio de abogada, ¿verdad? Tiene un valor de $1000. Yo esos $1000, ¿qué voy a hacer? Agregarle el valor del IVA, en este caso del 12%. ¿Por qué? Porque esta asesoría de abogados no es una cosa de primera necesidad. Entonces, por eso se lo va a denominar 12%. ¿No es cierto? Entonces, de esos 1000, por mi asesoría de abogada, ¿verdad? Yo le voy a sacar mi respectivo IVA. ¿Y cuál va a ser el valor del IVA que estaré cobrando? $120. Entonces, a esos $1000 por mi prestación de servicios que yo estoy dando, le sumo el IVA, que es 120. En total, el cliente a mí me va a pagar 1120. ¿Verdad? Entonces, por eso me dice que todas las personas y sociedades que presten servicio y o realicen transferencias o importaciones de bienes deben pagar el impuesto al valor agregado IVA. ¿Ok? Quienes hayan pagado el IVA podrán utilizarle como crédito tributario en los casos contemplados en la Ley del Régimen Tributario Interno. Adicionalmente a esto, las personas y sociedades designadas como agentes de retención mediante la normativa tributaria vigente realizarán una retención del IVA en los casos que amerite. Entonces, nosotros para el segundo parcial vamos a ver algo del IVA también y ahí les vamos a enseñar acerca de lo que es las retenciones a la fuente y las retenciones al IVA. Como usted se da cuenta aquí menciona acerca de las retenciones del IVA, ¿verdad? Entonces, en el segundo parcial vamos a enseñarles esto, las retenciones a la fuente y las retenciones del IVA. Este impuesto se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones graban una tarifa y o cuando se realizan retenciones del IVA y de forma semestral cuando las transacciones graban tarifa 0%. Como se los indicaba antes, ¿verdad? Teníamos en el IVA, tenemos la tarifa 12% y tenemos la tarifa 0%. Para la tarifa del 12%, ¿verdad? Es, por ejemplo, Karen fue a comprar un automóvil, un computador y una casa, ¿verdad? Ese automóvil le valió $32,000. Como esto es un vehículo, ¿verdad? Y no son artículos de primera necesidad, pues va a gravar la tarifa del IVA del 12%. Pero en cambio, si Alejandro va a comprar alimentos de primera necesidad, ¿verdad? Estos alimentos de primera necesidad no van a gravar el IVA del 12%, sino la tarifa del 0%. Entonces, en el desglose de su factura, pues usted le va, por ejemplo, a poner, bueno, en alimentación yo he gastado $100, pero mi tarifa del IVA es del 0%. Entonces, su totalidad, ¿cuál va a ser a pagar? $100. ¿Ok? Entonces, eso se lo vamos a explicar más adelante con ejercicios. ¿Cuáles son las fechas de declaración del IVA? ¿Verdad? Asimismo, como nosotros hemos visto clases anteriores, las fechas de declaración para nuestros pagos de RUC, ¿verdad? Y de RICE, pues asimismo vamos a tener las fechas de declaración del IVA. Primero nos pide el 9º dígito del RUC, luego viene la fecha máxima de declaración si nosotros lo hacemos mensualmente, o la fecha máxima de declaración si nosotros lo hacemos semestralmente, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros del lado
en la primera columna, nosotros tenemos el noveno dígito, el dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. No hay 10, hay 0. Para el noveno dígito del RUC, en este caso el 1, la fecha máxima de declaración, si es mes a mes, es el 10 de cada mes, ¿verdad? Por ejemplo, si Alejandro tiene en su noveno dígito del RUC el número 1, pues a él la declaración del IVA va a ser el 10 del mes siguiente, que en este caso sería el 10 de agosto. Pero si él lo desea realizar por semestres, ¿verdad? Los semestres comprende que el año tiene 2 semestres y cada semestre tiene 6 meses. ¿Ya? Entonces, el primer semestre o el primer periodo que tiene el año, ¿verdad? De los 6 primeros meses, se va a cancelar según el noveno dígito de RUC, en este caso el 1. El primer semestre será el 10 de julio, ¿verdad? Y el segundo será el 10 de enero. Por ejemplo, mi noveno dígito de la RUC de la cédula es el número 3. Mi fecha de declaración, si lo hago mensualmente, sería el 14, ¿verdad? En este caso el día de hoy. Y si lo hago por semestres, yo cancelaría o daría mi declaración hoy el 14 de julio y aquí lo haría en el segundo semestre, que sería el 14 de enero. Entonces, estas son las fechas que nos da el SRI para hacer las declaraciones del IVA, ya sea mensualmente, que es mes a mes, o semestral, que el año tiene 2 semestres y cancelamos el primer semestre y luego declaramos el segundo semestre. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No hay preguntas? No le dicen. Ok, listo. Entonces vamos a avanzar. Aquí ya hemos hablado acerca de las fechas de declaración del IVA, ¿verdad? Entonces vamos a ver sobre qué se debe pagar el impuesto al valor agregado IVA. ¿Ya? Me dice que se debe pagar el IVA en toda transferencia local o importación de bienes y la prestación de servicios. Para las transacciones locales, la base imponible del IVA corresponde al precio de venta de los bienes o el valor de la prestación del servicio, incluidos otros impuestos como las tasas, otros gastos relacionados, menos los descuentos y devolución. Entonces, aquí, para las transacciones locales, ¿verdad? Yo voy a obtener una base imponible del IVA. ¿Y cuál me va a ser esta base imponible? La base imponible va a ser el precio de venta de los bienes. ¿Ya? Por ejemplo, usted vendió 1000 artículos, ¿verdad? Y esos cada 1000 artículos valieron $12, ¿verdad? Entonces, usted efectúa la respectiva multiplicación y usted le va a salir una base imponible de $12,000. ¿Ya? A estos $12,000, ¿usted qué le va a cargar? Usted le va a cargar otros impuestos, por ejemplo, podría ser las retenciones, tasas, otros gastos que estén relacionados a estas transacciones locales. Pero usted no va a incluir aquí las partes de los descuentos, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que al momento de hacer una compra, a usted le efectúan un descuento, ¿no es cierto? Este descuento no va a ingresar en esta base imponible. O por ejemplo, usted compró unos artículos, ¿verdad? Y uno de esos artículos le salió defectuoso y usted quiere realizar la devolución. Estas devoluciones tampoco se van a encontrar aquí. Entonces, mi base imponible es el precio de venta de los bienes o el valor de la prestación de servicio. En el caso de las importaciones, la base imponible del IVA corresponde a la suma del valor CIF, donde tenemos los costos, seguros y fletes, más los impuestos, los aranceles, tasas, derechos y recargos incluidos en la declaración de importación, ¿verdad?
Entonces, en el caso de las importaciones, pues ahí nosotros tenemos, ¿verdad? La base imponible del IVA, que corresponde a los valores del CIF, más los impuestos y los aranceles correspondientes, las tasas, los derechos y todos los recargos que se tendrán que incluir al momento de hacer la declaración de esta importación. Aquí vamos a ver cuál es la tarifa del impuesto al valor agregado IVA. La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para servicios. También existen transferencias que no son objeto de IVA, las cuales se detallan en la ley del régimen tributario interno. Vamos a revisar el listado de bienes y servicios grabados con la tarifa del 12% del IVA y vamos a dar, les voy a enseñar el documento. Nota la pantalla acerca del... Sí, Licen, sí se ve. Ya, listo, muy bien. Entonces, aquí el SRI me da este documento donde me dice guía para contribuyentes, bienes y servicios grabados con tarifa del 0% del IVA. La primera tarifa del 0%. Entonces, yo me voy a dar cuenta cuáles son los bienes que van a estar grabados con la tarifa del 0%. Según el artículo 55, las transferencias e importaciones con tarifa cero, ¿verdad? Serán los siguientes bienes. Primero, productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos. Y de las pescas que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque que no se consideran procedimientos. Tercero, tenemos las leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas o en polvo de producción nacional. Quesos y yogures, leches maternizadas, proteicos infantiles, ¿verdad? Tenemos como tercero el pan, el azúcar, la panela, la sal, la manteca, margarina, avena, maicena en los fideos, las harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, y aceites comestibles excepto el de oliva, ¿verdad? Entonces, hemos leído los tres primeros puntos y estos bienes son aquellos que van a tener un agravamio de tarifa 0%. ¿Por qué? Porque son denominados productos de primera necesidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos los tipos de productos alimenticios, en este caso del origen agrícola, avícola, pecuario, ¿verdad? En el segundo punto vemos las leches en estado natural, las pasteurizadas, o también las leches maternizadas, los que son los proteicos infantiles. También nos damos cuenta que tenemos aquí el pan, el azúcar, la canela, la sal, ¿verdad? Todos estos tipos de alimentos de primera necesidad que nosotros consumimos día a día van a tener una tarifa del 0%, excepto el aceite de oliva, ¿no? Este tipo de aceite va a tener una tarifa del 12%. Aquí también tenemos semillas certificadas de los bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas y las harinas de pescado y los alimentos balanceados, ¿verdad? Aquí me voy a pasar al sexto punto acerca de los medicamentos, ¿verdad? De acuerdo con la lista mediante el decreto establecerá anualmente el presidente de la República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producir, ¿verdad? ¿Qué más grava tarifa 0% del IVA? El papel bond, los libros, el material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros, ¿verdad? Los que se importen y los que introduzcan al país. Tenemos la energía eléctrica, las lámparas LED,
las avionetas, aviones, helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, cargas y servicios, vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que estos son los bienes que graban tarifa 0%. Ahora revisamos los servicios, ¿verdad? En los servicios, pues nosotros tenemos que según el artículo 156, ¿verdad? Dice que graba todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual a cambio de una tasa, un precio pagadero de dinero, especie o otros servicios o cualquier otra contraprestación. ¿Verdad? Entonces, aquí yo tengo el servicio de alquiler o arrendamientos de inmueble destinado exclusivamente para vivienda en las condiciones que se establezcan en el reglamento. ¿Verdad? Entonces, estos son servicios que van a tener un agravamio de tarifa 0% del IVA. Asimismo, los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, los de recolección de basura, los de educación en todo nivel, los de guardería infantil y de hogares de ancianos y los religiosos. ¿Ya? Todos estos de aquí son bienes y servicios que estarán grabados con tarifa 0%. Este documento yo se lo voy a traspasar mediante el grupo de WhatsApp y usted podrá leer con más calma y hacer un análisis de lo que se está hablando acerca de los bienes y servicios grabados con tarifa del 0%, acerca de lo que es el listado de servicios artísticos y culturales grabado con tarifa 0%. ¿No es cierto? Asimismo les voy a mandar el documento para que usted pueda revisar. ¿Y cuál es la base legal del IVA? Nosotros tenemos el objeto de impuesto al valor agregado y concepto de transferencia, base imponible, hecho generador y sujetos pasivos del impuesto al valor agregado. Tenemos el crédito tributario del impuesto al valor agregado y su respectiva declaración y pago del impuesto al valor agregado. ¿Ya? Entonces, nosotros para la clase del día viernes vamos a ver unas pequeñas transacciones acerca del IVA del 12%. ¿Ya? Voy a ponerles transacciones que tengan tarifa del 0% y transacciones que tengan tarifa 12%. Para que usted al momento de la práctica haga una diferencia, ¿verdad? De las tarifas que se tienen que llevar, ¿no es cierto? Entonces, siempre usted se va a encontrar con transacciones que van a grabar el 12%, ¿no? Educativamente es muy pocas las transacciones que usted va a encontrar acerca de la tarifa 0%. Pero si usted va de compra y en la factura usted se va a dar cuenta que le va a venir desglosado los impuestos. Por ejemplo, si en un lugar usted compró alimentos, ¿no es cierto? Y está comprando otros bienes que tiene 12%, entonces usted le va a desglosar ahí. Tal cantidad o tales alimentos o tales bienes graban tarifa del 0% y otros bienes graban tarifa del 12%. ¿Verdad? Entonces, es ahí donde usted se va a dar cuenta de la diferencia. Pero en la próxima clase vamos a trabajar con transacciones para que usted pueda darse cuenta, ¿no verdad?, de lo que estamos tratando.